Listo. Bueno, chicos, ahora sí, bienvenidos a nuestra clase número 4, nuestra semana 4, chicos. Ya las cosas van avanzando y bastante. Eh, les digo, no, chicos, bueno, vamos a hablar de varios temitas antes de iniciar, mientras que voy acá compartiendo pantalla y abriendo lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, primero, chicos, ya las notas están en su mayoría. Extendí el plazo hasta el 24 de diciembre por solicitud de varias personas. Chicos, yo sé que a veces me colocan los correos o me escriben o me preguntan y no les gusta cómo les contesto, pero es que también entiéndanme que llevamos 3 semanas en los que yo les he ayudado, les he repasado. No es que explique ni bien ni mal, pero creo que de pronto es un poco más práctico. Y a veces me dicen que siendo ya la tercera semana, ya iniciando la cuarta, que no saben qué hay que hacer o que el Excel no les da o no es lo de ustedes. Digamos que este no es el momento de decir eso. Eso yo se los pregunté en la semana uno y a cada uno le he ayudado y le he indicado cómo hacer las cosas. ¿Listo? Como para que no tengamos ese tipo de contratiempos. Este fin de semana tuve un percance laboral y no me alcancé a conectar. Me escribieron 2 personas justamente con ese tema y no nos alcanzamos a ver la verdad. Entonces, solo como ese dato así, como que, bueno, no, ustedes sí son capaces, solo que tienen que ver el video. Entonces, bueno, ahí pueden ver la fecha de la primera entrega hasta el 24 de diciembre. En el momento, si no estoy mal, tengo 29 trabajos recibidos de 34. Dice que los 34 están activos en el curso, o sea que me faltarían 5 personas por entregar y por calificar. El resto ya tienen notas. Entonces, para que estén pendientes, los que no han subido el trabajo, que lo suban y yo les califico este fin de semana que viene. La evaluación docente y la evaluación uno también ya está lista. O bueno, ya está lista, no, esa se sube automáticamente, pero pues a petición de varias personas, aunque el grupo ha sido muy cumplido, la verdad, también lo habilité hasta el 24 de diciembre las dos. Porque recuerden que la evaluación docente depende de la evaluación uno. Si no responde la evaluación docente, no les va a dar la evaluación número uno. Entonces ahí pueden ver que está hasta el 24 de diciembre. Y a la evaluación uno, también está hasta el 24 de diciembre. Ay, bueno, chicos, y una cosa. Hoy me decían, profe, es que usted no los montó, no me aparecen las grabaciones de clase. Con eso asumí que la persona nunca había entrado a una clase. Recuerden que yo, miren, ahí está hasta el 24 de diciembre y acá tengo que han contestado 33 personas de 34. Recuerden que las grabaciones de clases yo se las dejo en cada semana, pero pues esa persona tiene razón. Si ustedes van y leen esto y no han entrado a clase, acá dice el link clase semana 2, lo están entendiendo como que ese es el link para conectarse a la clase, más no el de la grabación. Entonces, pues les hago la aclaración ya para el próximo bloque o el próximo link, si se los coloco ahí como grabación, clases, semana número 4, que va a ser esta, como para que no tengamos ese pierde. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a colocarnos al día en varias cosas para que salgamos para las 10:05. Hoy necesito que me coloquen cuidado a lo que yo voy a hacer. ¿Listo? Porque necesito como cerrar un tema o unos temas y ya de ahí hablamos de la entrega de la K2 y cómo vamos a trabajar las 4 semanas que faltan. ¿Listo? Espérenme que me abra el archivo.
Listo, ya me abrió. Discúlpeme un momento. 5 minutos. Listo, acá volví. Bueno, vamos a trabajar en este archivo, que es el que ya tenemos de la K1, pero como les digo, me van a colocar primero cuidado a mí y ese archivo que vamos a trabajar en este rato les va a quedar a ustedes. ¿Listo? Entonces, me voy por acá, vamos a cambiar unas cosas. Esto es lo mismo que les he explicado eh, en todos los grupos. Acá. Entonces, espérenme, borro acá. Listo. Entonces, ¿qué requisitos nos pedía por ahí? La introducción del ACA. En el ACA nos pedía lo siguiente. Nos decía, ojo, en la introducción, por favor, necesitamos una base de 50 personas para calcular una pequeña nómina, en donde se detalla el número de cédula, el nombre, el tipo de contrato, el sueldo pactado, días laborados, salario de vengada, bonificaciones que tuvo durante el mes. ¿Qué nos haría falta en esta parte? El día laborado y el salario de vengado. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Yo acá les voy a dejar una columna para los días laborados. ¿Listo? Vamos a hacer la nómina por 30 días. Pero pues yo no quiero que todos los empleados me queden con 30 días, sino que me queden con días diferentes. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la función aleatoria nuevamente. Punto entre. Entre 1, punto y coma, 30. ¿Listo? En este momento, saben que la función aleatorio, ¿para qué me sirve? Me van a salir valores diferentes entre un rango de 1 a 30, pero nunca me van a salir los mismos, sino que me van a salir series diferentes como tal. Nunca va a ser el mismo. Entre más yo mueva la fórmula, más me va a cambiar. En este caso, ahorita me preguntaba una compañera, perdón, y me decía, no, qué pena que es que estaba buscando algo. Y me decía, profe, pero es que yo hago los días de pago y me cambia y no sé qué hacer. ¿Qué pasa? Que con estos días laborados vamos a calcular los días que se le van a pagar. ¿Cómo se van a cancelar o cómo se van a calcular? Por acá, en la columna I, en este caso tenemos el salario, que ese va a ser mi salario mensual. Entonces me vengo a los días de pago y digo, igual, señalo mi salario dividido 30 días por los días laborados, ¿no? Miren que entre más yo le hago una fórmula sobre fórmula, me va a cambiar esa columna. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Debo copiar y pegar, clic derecho, copiar y clic derecho, pegar en valores. ¿Listo? ¿Para qué? Para que los valores no se me muevan, no cambien, sino que ya con lo que quedó, quedó. ¿Listo? Para que no cambien, no se muevan. Entonces, esa es la primera parte que van a hacer cuando ya vayan a reemplazar, a reemplazar las cosas o a hacer su taller o a practicar. Luego de los días de pago, vamos a calcular el salario de vengado. ¿Cómo vamos a calcular entonces ese salario de vengado? Cuando hablamos de salario, les voy a hablar de lo que es un salario como tal, pero pues hago la aclaración, no soy el experto en no. Pero cuando hablamos de un salario, hace parte del salario
todo lo que sea constitutivo, firmado por un contrato y demás. Por ejemplo, bonificaciones, viáticos, horas extras y demás son salariales, desde que sean pagos recurrentes en el año. Pero, por ejemplo, esta comisión se la vamos a dar al empleado solo una vez al año. Eso se convierte en una comisión por mera liberalidad, que quiere decir que eso no es salarial, sino que se la damos y ya. Y eso no se calcula, no hace parte de cálculo de salud, ni de prima, ni de vacaciones, ni de cesantía, ni nada de ese tema. ¿Listo? Perdón un segundo. Entonces, a ese salario de vengado en este caso le vamos a sumar la comisión, asumiendo que esas comisiones son salariales, más los días de pago. Y aquí me va a dar mi salario de vengado. ¿Listo? Ya acá tengo mi salario de vengado. Segundo, por allá en el ACA o en la introducción o en el Word, decía, porfa, coloquen un salario mínimo, un salario integral. Yo acá coloco un rango de 22 millones. ¿Qué pasa? Si yo acá le borro este rango, me va a borrar todos los tipos de contrato que yo tengo acá. Entonces yo acá le voy a colocar, por ejemplo, 15 millones. Y el rango de acá de base de datos tiene que llegar hasta más de 15 millones o 15 millones exactos. ¿Listo? Miren que ahí ya me está saliendo aproximadamente un salario integral, es de 15 millones, 20 mil creo que es. ¿Listo? Entonces, aquí ya estaríamos cumpliendo con parte del ACA. Segundo, se supone que son 50 empleados y de los 50 la ACA decía que mínimo el 80% debería tener auxilio de transporte. Esto, por el 80%, me darían 40 personas. Vamos a mirar si 40 personas tienen auxilio de transporte. Si no, por ese tema no vamos a pelear. En este caso me da 40, ¿pero por qué? Porque acá en este yo le sumé otro valor para que me diera el número 40. ¿Listo? En el caso de ustedes, a la mayoría les dio menos o más. Si no les está dando igual, no se preocupen, que eso no es algo, pues, es de forma. Como ya calculamos los días de pago, los días laborados y el salario de vengado, vamos a calcular el auxilio de transporte de manera proporcional. Entonces, voy, señalo el auxilio de transporte, lo divido entre 30 y lo multiplico por los días laborados. En este caso son 30. Y me da 140.606. Listo. Actualizo la fórmula y acá me da los que tengan auxilio de transporte, pues se les va a calcular proporcionalmente. Este primero es porque los días laborados me dieron 30, o sea que se le van a pagar 30 días completos. Por ejemplo, este solo se le van a pagar 2 días de auxilio de transporte. En el caso de las deducciones, vamos a hacer solo 2 deducciones básicas. ¿Listo? Que en este tema, ¿cómo vamos a calcular las deducciones? Para cálculo de salud y pensión, nunca se debe tener en cuenta el auxilio de transporte. O sea que acá, salario de vengado por el 4% de salud y el 4% de pensión. ¿Por qué el 4%? Porque recuerden que nosotros como empleados asumimos el pago solo del 4%, que nos lo descuentan. El resto lo asume el empleador, que es el 12,5 y creo que el 8%, para completar el 16 y el 12. Actualizo las fórmulas, me sale en error. ¿Por qué? Porque ese 4% yo lo debo de dejar fijo. Miren que si yo no lo dejo fijo, ese salario de vengado está calculando es que por la palabra deducciones, este por la palabra salud. Entonces acá al inicio debo de darle F4. Signo pesos adelante y signo pesos atrás. Uy, perdón. Listo. Y vuelvo y actualizo la fórmula. ¿Listo? Ahí ya está. Luego de tener esto, vamos a calcular el pago total. ¿Cómo lo vamos a calcular? Salario de vengado, más auxilio de transporte, menos salud, menos pensión. ¿Listo? Ese es el pago. ¿Ya? Aquí daríamos cumplimiento a las instrucciones o a la introducción que yo les di por allá en el ACA, al inicio del ACA.
Entonces acá, para que no me aparezca ese 4% ahí, porque de pronto se ve feo, si uno no lo quiere ver, simplemente lo señala y los pinta de blanquito. ¿Listo? Espérenme un segundo. Lo pintamos así en blanquito y ya. Solo que tienen que saber, pues que acá en el momento hay una fórmula que está arrastrando ese 4%. ¿Listo? Perdóname un segundo. Listo. Entonces, con esto vamos a hacer como un recuento de lo que yo les expliqué la semana pasada, para que este archivo les quede a ustedes. ¿Qué fue una de las primeras cosas que yo les expliqué? El buscar V. ¿Listo? ¿Que cómo se hacía el buscar V? Recuerda que para el buscar V hay que tener una matriz. Que en esa matriz yo la voy a dejar acá hasta bueno, hasta el segundo nombre. Voy a pintarlo para que me la entiendan. Copiamos y pegamos este número de cédula. Entonces, copiar, voy a abrir otra pestaña y lo pego. Acá. Borro lo que no necesito. Acá, listo. Luego de tener esto, pues voy a traer los nombres acá, primer apellido, segundo nombre, como para que pues, tengamos como uniformidad en los nombres. ¿Listo? Listo. Entonces recuerden que, ¿para qué me sirve un buscar V? Un buscar V a mí me sirve para traer valores de un lado al otro con una cifra, palabra, número, código que yo tenga en común entre mis dos pestañas o mis dos hojas. En este caso lo voy a colocar a buscar V. Entonces vengo y digo igual, buscar V, valor buscado el número de cédula, que es el que voy a tener en común entre mis dos hojas, punto y coma, me pregunta la matriz desde la columna B hasta el segundo nombre, ¿listo? Son 5 columnas. Punto y coma me pregunta el indicador de columnas. En este caso sería el primer apellido. ¿Listo? ¿Cuál es el primer apellido? La columna del primer apellido, la columna 2. Punto y coma, 0. Ya me da el primer apellido. Vuelvo y repito el mismo proceso para el segundo apellido. Este lo voy a hacer rápido porque es un repaso. ¿Listo? Valor buscado, el número de cédula, que es el que tengo en común entre ambas hojas. Matriz a buscar, esta que tengo pintadita. Punto y coma, indicador de columnas del segundo apellido, en la número 3. Punto y coma, 0. Y el primer nombre, buscar V, abro paréntesis, valor buscado, el número de cédula, base y nómina, esta matriz, indicador de columnas, el número 4, punto y coma 0. ¿Por qué el 4? Porque vamos por el primer nombre. Y el segundo nombre, buscar V, número de cédula, que es el valor buscado en común entre ambas hojas, matriz, voy hasta la que tengo pintada, punto y coma, 5, punto y coma 0. Listo. ¿Qué quiero actualizar toda la plantilla? Ah, bueno, le doy doble clic acá y listo. Ya me sale completico. Recuerden que adicional, la clase anterior habíamos visto que acá yo le estaba colocando el nombre completo. ¿Para qué le colocaba el nombre completo? Porque yo quiero que en esa celda me salga Atuesta, Pineda, Sandra.
pero no que lo haga manual, sino que me lo traiga completo. ¿Listo? Entonces vengo y digo igual, concatenar, señalo el primer apellido, punto y coma, segundo apellido, punto y coma, primer nombre, punto y coma, y segundo nombre, perdón, cierro paréntesis. Ven que me puede dar, pero ¿qué pasa? Que no voy a tener espacio entre el apellido, el nombre y demás. Entonces, ¿qué hago? Acá, después del punto y coma, le doy comillas, espacio, comillas, punto y coma, vuelvo y le doy comillas, espacio, comillas, punto y coma, y vuelvo y le doy comillas, espacio, comillas, y le doy punto y coma. Ay, perdón, que me faltó acá. Ah, ya vi, acá, que es punto y coma. Listo, miren que ahí ya me quedó. Acá ya estamos haciendo un repaso como tal. ¿Listo? Luego de esto, les decía, bueno, acá vamos a hacer el tipo de contrato, pero el tipo de contrato no lo vamos a hacer copiando y pegando, sino que el tipo de contrato lo vamos a hacer por una etiqueta de datos. ¿Para qué me sirve la etiqueta de datos? Para yo disminuir y resumir y no tener que estar digitando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a traer esta columna para esta hoja, la voy a copiar y la voy a pegar en valores, elimino duplicados, me quedaron los que necesito y los que son, listo, ya acá tengo mi base, ya ahorita vamos a completar esta hoja acá le voy a colocar una fórmula que vamos a usar, que es sumar puntos, ¿sí? Termino este acá primero. Entonces, acá ¿para qué es esa lista desplegable o etiqueta de datos? Me voy a datos, me voy a validación de datos, me voy en permitir una lista, perdón, lista, en el origen le doy clic y me voy hasta la pestaña de sumar, sí, señalo los 4 contratos y le voy a aceptar. Y acá pues ya me va a salir cada tipo de contrato, lo que hago es copiar y pegar. Y pues en el momento que yo lo quiero actualizar, lo actualizo, por eso no hay ningún problema. Recuerden que adicional, esta validación de datos me sirve para dejar un mensaje de entrada y un mensaje de error. ¿Para qué me sirve ese mensaje de entrada? Para yo avisarle a la persona, entre comillas, darle una indicación que hay que hacer. Por ejemplo, tipo de contrato. Acá puedo decir, en esta columna solo se van a colocar los contratos que indique, que sean indicados, mejor, que sean indicados por la gerencia. Listo, aceptar. Miren que me sale el texto. Que quiere un mensaje de error para prevenir que la persona que vaya a manejar esta plantilla cometa algún tipo de error. Entonces le voy acá, mensaje de error, tipo de contrato como título. No. En esta parte o en esta columna solo está permitido colocar, o mejor, en esta columna no se pueden colocar contratos diferentes a los indicados por la gerencia de la empresa. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo acá voy a decir en el primero, contrato de aprendizaje, me va a salir un error. Y con eso la persona va a saber que lo que está haciendo está mal, que le tiene que dar en esta lista desplegable. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí es como un repaso para que nos quede ahí en la plantilla todo lo que vamos a hacer hoy. Acá le vamos a colocar la margen. Recuerden que siempre les recomiendo que es a gusto, pues, pero lo mejor es trabajar en un fondo blanco. Listo, ahí acabamos una parte. Resulta, ¿por qué lo comencé ahí? Porque ese me servía para hacer el sumar puntos, sí, por eliminar los datos duplicados de los contratos y demás. Entonces resulta que acá en el tipo de contrato yo voy a traer los salarios mensuales, pero yo no los voy a traer uno a uno, porque es un sumar uno a uno es muy maluco.
Esto me sirve para hacer mi fórmula sumar puntos sí. ¿Para qué me sirve el sumar puntos sí? Para yo sumar varios valores por un concepto. En este caso, el concepto sería el tipo de contrato. ¿Listo? Entonces vengo y le digo igual, sumar puntos sí, ahora paréntesis, y me pregunta el rango. Me voy a base de nómina y desde dónde tiene que ser el rango, desde el valor que tengo en común, que es el tipo de, ay, perdón, el tipo de contrato. Acá. Y me voy hasta, ay, perdón, sería hasta acá, hasta el salario. Me va a extender mucho. Punto y coma. Criterio, el que tengo en común entre las dos hojas, que es el tipo de contrato. Y el rango de suma son los salarios, que sería este. Y cierro paréntesis. Ya. Copio y pego. Listo. ¿Esto para qué lo estoy haciendo? Para hacer una pequeña gráfica. Y este sería el total. ¿Cómo hacemos un gráfico? Para hacer gráficos hay de todos los tipos que nosotros queramos. Me voy a insertar y acá hay algo que me dice varios gráficos. Le pueden dar clic en cualquiera. Por ejemplo, en este circular. Les va a salir esto en blanquito. Le dan clic, se van a diseño de gráfico, seleccionar datos, le dan aquí en el rango de datos del gráfico y señalan esto. O lo que ustedes quieren colocar en el gráfico. Y miren que inmediatamente le va a salir el título salarios, por acá los tipos de contrato y su colorcito. Y pues ya dependiendo del gusto de cada uno, le colocan fondo negro, fondo blanco, porcentajes o en su defecto le cambian el tipo de gráfico y le pueden colocar el de color, como lo estoy colocando yo acá. Esa es una manera de uno resumir la información por eliminar datos y traerlos de un lado al otro. Pero para esto que les acabo de explicar, podemos usar lo que llamamos tablas dinámicas. ¿Qué hace una tabla dinámica? Una tabla dinámica sirve para organizar, moldear un informe de manera visual. ¿Qué quiero decir de manera visual? Que la persona que lea esa gráfica, ese informe, junto con una gráfica, entienda qué es lo que les estamos queriendo decir. ¿Listo? Espérenme un segundo. Entonces, vengo y señalo acá toda la base. Voy a insertar pivot table, tabla dinámica, y le voy a aceptar. No me acordaba que creaba una hoja. Tabla dinámica. Voy a borrar esta que saqué por acá. Lo que pasa es que si hay dos hojas con el mismo nombre, no las deja crear. Toca eliminar una o cambiarle el nombre o agregarle una letra o algo para que queden diferentes. Listo. ¿Qué me sale en la tabla dinámica? Miren que me sale algo que dice campos de tabla dinámica, los títulos de la tabla dinámica, algo que dice filtros, columnas, filas y valores. Entonces resulta que yo quiero ver esto mismo que tengo acá, esto aquí, en la tabla dinámica. ¿Para qué? Para comprobar de una forma más fácil, sin formular, que la tabla, esos valores estén correctos. ¿Qué me pide? Tipo de contrato, lo señalo y lo arrastro hasta filas. Luego del tipo de contrato, si no estoy mal, nos pedía el salario. Lo arrastro y lo dejo en valores. En este momento, si yo voy y miro, debe de darme lo mismo. 15.840.000, contrato por obra o labor, sí, 15.840.000. Prestación de servicios, 10.120.000, ahí está. Término fijo, 68.920.000, ahí está. Y por obra y término indefinido, 12.040.000, ahí está.
para un total de 16.920.000. ¿Qué quiere decir? Que esa tablita que hicimos formulada está correcta. Y acá lo que estamos haciendo es una tabla dinámica. Entonces, en la tabla dinámica yo puedo jugar como quiera con las columnas y las filas. Filas hacia abajo, columnas las que van de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, el tipo de contrato lo voy a pasar a columnas y en filas voy a colocar el porcentaje de comisión para que me diga que de acuerdo a cada tipo de contrato, qué porcentaje de comisión ganaron esos grupos. Por ejemplo, la del 5%, la del 10% y la del 15%. Por obra o labor, prestación de servicios, término fijo o su defecto, término indefinido. Los espacios en blanco no es que salga un error. Los espacios en blanco es porque ahí no hay nada. ¿Listo? Ahí no hay nada como tal. Entonces, eso ya va al gusto de cada uno, como lo quieran organizar y demás. ¿Listo? Y que yo quiero un filtro. Bueno, por número de cédulas, que es como el más común en una base de empleados. Vengo y lo doy en filtro y puedo ver cualquier número de cédula y solo me va a mostrar la comisión de ese número de cédula y el tipo de contrato. Resulta que aquí, ¿yo qué puedo hacer? También puedo hacer el mismo gráfico. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Tiene una ventaja chévere que el gráfico me va a salir hasta con el filtro, mientras que el otro no. Por ejemplo, acá, bueno, acá me salió total. Esos nombres se pueden cambiar y se le puede colocar salario. Y le doy, por ejemplo, número de cédula. Y quiero que muestre dos números de cédula. Me muestra solo los dos números de cédula que corresponden a un salario a término fijo. Como quieran. ¿Que quiero mostrar el tipo de contrato? Puedo mostrar solo dos tipos de contrato, pero miren que me va a cambiar la tabla dinámica y me va a cambiar la gráfica para que yo en los informes yo pueda copiar y pegar y pueda llevar de un lado al otro lo que realmente necesito, lo que me sirve y lo que sea más visual. Mientras que en esta que yo acabo de hacer, me tocó eliminar duplicados, copiar y pegar, hacer un sumar puntos así, que puede haber un error humano. El error humano es notable y pues cualquiera se puede equivocar, ¿por qué no? Pues, todos podemos cometer algún error. Mientras que en la tabla dinámica vamos un poquito más a la segura. ¿Qué desventajas tiene la tabla dinámica? Que si yo le llego a quitar el tipo de contrato, se me dañó la gráfica. Entonces es dependiendo cómo armemos la gráfica. Que si yo cambio el tipo de contrato acá a filas, mire cómo me va a salir. Ay. Entonces es dependiendo como ustedes lo vean. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿para qué hice todo esto? Yo acostumbro en determinados grupos tener como una ñapa, más que todo por esta época de Navidad. Como para que ustedes no se sientan como tan atosigados. No es que les regale las cosas, como me han dicho, pero es que usted no nos deja practicar, no. La práctica no es de hacer tareas, la práctica es de yo conectarme, ser disciplinado y decir, el profesor me explicó esto, venga, yo practico, en como yo lo quiera hacer. Resulta que este es el AK2 de ustedes, chicos. Entonces, simplemente el AK2 era la tabla dinámica, ¿listo? Yo les voy a subir este archivo, el proyecto de aula segunda entrega. Voy a dar plazo hasta el 5 de enero para que lo descarguen y lo suban los que quieran. Que por ejemplo que Brigitte ya tiene su archivo y lo que quiere practicar en el archivo de ella y hacer su tabla dinámica. Perfecto, lo puede hacer. Lo termina y lo sube como quieran. ¿Listo? Este es como una ñapa que yo les voy a dar para que descansen, digamos, estos días, por lo menos de mí, ¿sí? Ya que vamos a hacer en las semanas 5, 6, 7 y 8, nos vamos a dedicar a que yo les voy a enseñar un taller, un examen de Excel que hacen para entrar a una empresa. Son como 20 puntos y les voy a resolver punto por punto para que ustedes queden con la plantilla entre las semanas 5 y 6. Ya de ahí pasamos a la K número 3
Les explico cómo sería la K3, les monto la plantilla y ustedes ya me lo entregan. Entonces, plantilla, entregable, acá 2. Entonces, esto es una ñapa que yo les doy, ¿listo? No me lo van a tomar a mal, no les estoy regalando las cosas, pero es para que ustedes practiquen. ¿Listo? Es para que practiquen, se pongan juiciosos y que les quede una base de lo que van a hacer. O que al menos tengan como una base para decir, ah, bueno, el profesor nos enseñó un sumar puntos sí, un buscar V, yo lo tengo acá, acá lo puedo hacer y puedo mirar cómo era. ¿Listo? Y recuerden que ya lo que son los exámenes los van a hacer conmigo. No se me adelanten, porque es que a veces hay muchas evaluaciones que hay temas que yo no los trabajo en clase. Entonces yo prefiero cambiar las preguntas. ¿Listo? Dime. Profe, buenas noches. Profe, igual pues como tú dices, nos pasas como quien dice la K2, pero si nosotros queremos seguir trabajando la plantilla que veníamos haciendo en la primera, es practicar y subirla. Igual cualquiera de las dos nos vale, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Sí, señora. Ok, profe, gracias. Cualquiera. ¿Cuál es la idea? Que al menos yo lo veo desde este punto de vista. El Excel no es fácil. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, ah, yo quiero hacer el sumar puntos sí, y lo repiten en su plantilla. Entonces, ustedes, yo, por ejemplo, lo hice por número, por el tipo de contrato. Ustedes pueden hacerlo por tipo de comisión. 5, 10, 15%. Miren, les voy a mostrar acá. Les voy a hacer un ejemplo que es como para que usted, lo que yo les doy es una base. Gracias, profe. Tranquila. Gracias antes a ti. Es una base, entonces ustedes pueden practicar como quieran. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer el mismo cuadrito. ¿Qué pasa? Que si ustedes van a hacer esto, tienen que fijarse en qué. En que en la base de nómina, desde donde ustedes tomen la base, por algún lado diga el 5, el 10 y el 15%, que es aquí. Entonces vamos a hacerlo por tipo de comisión y por porcentaje y por comisión en pesos. Entonces acá voy a colocar porcentaje, comisión y comisión en pesos. Entonces acá le voy a colocar el 5%, el 10% y el 15%. Y hago el sumar punto sí. Entonces vengo y digo, listo. ¿Qué va a ser lo primero que voy a agarrar? El rango. Que ese rango viene desde la comisión en porcentaje y en pesos, punto y coma. El criterio, el que tengo acá. Y el rango de suma, donde tengo la comisión en pesos. Copio y pego. Si de pronto los números están diferentes de un lado al otro, no me va a dar. No me va a dar. Acá. Vamos a mirar, a ver si nos da, se supone. ¿Cómo puedo verificarlo? Voy a hago la tabla dinámica y en la tabla dinámica le doy clic acá y en vez de tipo de contrato, yo voy a mirar son los porcentajes de comisión. Y en valores voy a colocar la comisión en pesos. 14.947.500. Exactico. Eso fue lo que nos dio. Eso fue. Entonces, chicos, no, de aquí en las semanas 5, 6, 7 y 8, lo que vamos a ver son una práctica conmigo. ¿Listo? Una práctica para que ustedes aprendan qué les puede preguntar una empresa cuando ustedes se chiquen a presentar a un examen de contabilidad o administrativo, de cartera, lo que sea. Porque miren, ahorita las empresas, adicional al conocimiento, piden que uno sepa de Excel. Y si usted sabe de Excel, con eso tiene para pasar las pruebas. ¿Listo? Con eso tiene. Gracias, Brigitte. Entonces, chicos, no los molesto más. Feliz Navidad, que compartan con sus familias. En este momento detengo la grabación y nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Ok. Profe, otra pregunta. Dime, dime. O sea, para hacer la plantilla como su merced es igual toca hacer paso a paso, tal cual como su merced las estaba haciendo, ¿cierto? Lo ideal es que sí. Si no, te doy un ejemplo. Si tú me dices, profe, en la próxima clase, mire cómo yo la hice, pero hay algo que no me da. Ah, proyectas pantalla y yo te corrijo.
que esa también es una idea. Porque ya he recibido, hoy por ejemplo recibí 3 archivos por WhatsApp, donde me decían, profe, mira que practiqué, la hice diferente, pero la fórmula no me da. Entonces al menos yo ya miro el archivo y yo ya le puedo decir a la persona, ven, por ejemplo a ti, Yolima, conectémonos y te explico qué estabas haciendo mal. Ok, profe, muchas gracias. No, a ti, que tengan buena noche. ¿Listo? Chao. Igualmente, profe, muchas gracias. Igualmente, Feliz profe, noche, feliz feliz Navidad. Navidad. Muchas gracias. Gracias.